Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse al canal de la Fundación Vive el Patrimonio. Normalmente ustedes nos ven porque nos siguen por los audiolibros o por los cursos de capacitación. Y hoy día vamos a comenzar con una nueva actividad que va a ser una lista de reproducción nueva de una actividad de fomento lector que está relacionada con conocer personas destacadas en sus áreas, muchas veces de cultura, del área social, pero específicamente desde los libros. Es bien interesante el enfoque que quisimos darle y hoy día tenemos la fortuna, el placer en realidad de partir esto con Boris Kuercha, que él, para la gente que lo conoce como actor, en televisión, qué sé yo, en teatro, todos lo recordamos en el corazón como el gran Roberto Parra de La Negra Esther, pero además él es director de cine. De hecho, Sexo con Amor es una de las películas más vistas dentro del cine chileno. Y también es escritor. De hecho, es ganador del Gran Premio de la Literatura Policial en Francia, con su segunda novela que está acá en la biblioteca, que es Perro Muerto. Así que qué afortunados que somos hoy día de poder estar contigo, Boris, y gracias por la increíble buena voluntad que has tenido con la biblioteca. No, Gisela, por favor, muchas gracias a ti y un gran abrazo a todos quienes nos ven, nos escuchan y a todos los que arman la biblioteca, que es un gran esfuerzo que tiene que seguir y que es muy útil para todos. Así que bravo por por esa iniciativa. Bueno, la idea, gracias, y la idea es partir conociéndote un poco. Entiendo que tú naciste en Santiago, por lo que yo estuve revisando, Sí, y nos gustaría saber qué libro tú recuerdas cuando tú eras niño, si en tu infancia, en tu primera infancia, va muy bien lejito. eh, sí, muchos el, años. prim- el primer libro, no me refiero a eso, sino que me refiero a que vamos a remontarnos hacia atrás para saber el primer libro que tú recuerdas en tu casa, no sé, o en algún lugar que te llamó la atención. Eh, Mira, mi casa estaba muy llena de libros. ¿Por qué? Porque mi mamá es profesora de castellano. Mi mamá nunca ejerció muy poquito porque empezó a tener muchos niños muy seguidos, somos cinco hermanos, entonces al final terminó como dueña de casa, pero tanto mi mamá como mi papá, que tenía otra profesión, pero era un gran amante de la cultura, de la literatura, de la música, mi papá era muy amante de la música clásica, de la ópera, y mi mamá, por otro lado, y todavía es mi mamá. Fíjate que mi mamá tiene 92 años y se lee alrededor de 80 libros al año y los va anotando y qué sé yo. Entonces mi mamá tenía esta actividad muy de la lectura muy apegada y nos inculcó eso. Mi papá odiaba un poco la televisión, nunca teníamos tele, lo cual era una desgracia. De repente caía una tele vieja en la casa y podíamos enchufarnos porque llegábamos al colegio y todos hablaban de cosas que veían en la tele y nosotros sufríamos un poquito, quedábamos un poco marginados. Entonces nos traían libros para llenar los ratos de ocio y leíamos mucho. Yo me acuerdo de muy chico, aprendí a leer en muy chiquito y me acuerdo de mi primer libro que era un libro del zorro, que era con dibujos, pero era con la historia del zorro. Mi mamá todavía lo guarda y está empeñada en regalármelo. Yo ya tengo tantos cachureos que no lo quiero. Pero siempre que voy para allá me dice, mira tu libro. Ah, ya, sí. Y un libro que coloreaba, pero además tenía la historia. Tenía poquitos dibujos, tenía mucho más de historia. ¿Ah? Y bueno, ese es mi primer libro que recuerdo, pero leíamos mucho. Habían unos libros que eran como unas aventuras juveniles, ya ni me acuerdo los autores, que eran unas historias inglesas de unos chicos que eran como investigadores. Y luego ya después teníamos un poquito más grande, ya leía, qué sé yo, leía a Agatha Christie, leía o la historia de Sherlock Holmes, todo ese tipo de historia que después, con el tiempo, yo empecé a hacer novela policial. Yo creo que en esos inicios, muy niño, leyendo este tipo de cosas intrigantes, me sirvió mucho eh, para lo que hice después. ¿Y te acuerdas en qué parte estaban ordenados los libros?
¿Los dejaban en alguna sección especial de la casa? Bueno, mi papá tenía una gran biblioteca. Mi papá tenía una oficina con una gran biblioteca. En el living había otra biblioteca y teníamos en una salita al lado de nuestra pieza donde dormíamos cuatro hermanos, porque somos cuatro hermanos hombres y una mujer. Vivíamos los cuatro, dormíamos en una pieza al lado de esa habitación. Había también una biblioteca de libros. Había muchos libros, como te digo. Entonces, uno tenía la actividad normal de leer. En nuestra casa se leía como una actividad normal, como una costumbre. Ujú. Eh, además de esos libros, y también conecto con lo que hago ahora, porque también habían libros de ciencia ficción. Mi papá era bien amante de la ciencia ficción. Entonces habían libros de los clásicos como Ray Bradbury o Isaac Asimov. Esos libros había muchos, yo leía muchos de esos libros también. Recuerdo patente la impresión de leer Crónicas Marcianas, una de las historias de Crónicas Marcianas que va un terrícola, ¿no? Que está en la conquista de Marte, qué sé yo, y se encuentra con un marciano, pero es un fantasma, y son como los dos en el fondo fantasma, porque el marciano es del pasado, cuando Marte estaba habitado, y el terrícola es del presente, pero ninguno de los dos está viviendo en el tiempo en que se encuentran. Es una historia conmovedora. Alucinante, ese tipo de cosas me quedaron a mí muy marcadas. Esto yo te diría cuando todavía en el colegio no entrábamos en clase de castellano a leer libros. Ya, ya. En la etapa escolar donde todavía no te hacen leer libros, qué sé yo no sé, me acuerdo, pero como en séptimo, octavo, por ahí, uno empezaba a leer libros y luego en enseñanza media. Pero previo a eso, nosotros ya teníamos un carrete de lectura que después no era muy fácil leer cuando teníamos libros como que leer por el currículum del colegio. ¿Y ya en la niñez te ibas haciendo de tu propia biblioteca dentro de en tu dormitorio, por ejemplo? ¿Tenías ya una sección? No, más bien los libros eran muy comunitarios. No recuerdo haber tenido yo, fuera de algunos libros especiales como este del zorro o alguna cosa así, que era más bien como un regalo que uno guardaba, atesoraba. Los libros eran de todos, digamos, y no, y habían harto, nadie se peleaba por un libro, no, había, pero mi mamá la recuerdo, y esto muy previo a la pandemia, ahora con la pandemia me recordé yo a mi madre, porque mi madre llegaba, compraba libros usados, y cuando los traía a la casa agarraba un algodón con alcohol, y los limpiaba las portadas de los libros, por si traían algún virus, alguna cosa, que a mí siempre me pareció exageradísimo. Hasta que ahora con la pandemia me vi haciendo lo mismo con la compra del supermercado y todas las cosas. Entonces mi mamá siempre que llegaba a la casa llegaba con unos cuantos libros y los pasaba y toma y traje este. Yo lo enganchaba, de repente se ponía a leer, sin ninguna imposición. Era algo normal, digamos, en nuestra vida diaria en la casa. Claro, sin tele, ¿qué le iba a hacer? Por suerte, cuando iba a tele uno ya se quedaba ahí enchufado. Y era mucho más entretenido. Y era Pero el tiempo que no había ni PlayStation, ni Wii, ni... no, olvídate. Yo cuando estaba recién en sexto, séptimo básico, había un Pong en el negocio de la esquina, tic, tic, el típico Pong en una tele blanco y negro que te vendían fichas para jugar. No, recién había eso. ¿De qué barrio eres tú? ¿De qué, en qué barrio naciste, digamos? En Providencia, de Salvador, por ahí, por esos barrios que eran barrios bastante tranquilos en ese tiempo, Bilbao, la calle Bilbao, por ahí. Eran zonas, bueno, Providencia siempre ha tenido muchas bibliotecas también. ¿Visitabas bibliotecas o no? No, Ujú. no visitaba biblioteca en ese tiempo, no recuerdo. Ahora hay varias bibliotecas, pero en ese tiempo no recuerdo. En mi colegio había una pequeña biblioteca, pero no, la verdad que no. Teníamos bastantes libros, digamos, para cubrir No era nuestra. necesario. Sí, sí. Y luego cuando ya empieza, pasan los 10 años, los 12 años, que ya empieza a cambiar un poco también, ¿no? Los Sí, gustos. sí, obviamente. Y ahí también empieza un currículum en el colegio que era bastante variado. Y me acuerdo yo, porque empecé a hacer memoria una vez que tú me dijiste de este encuentro donde íbamos a hablar de los libros que uno había leído. Ahí uno empieza a pensar en lo que leyó, ¿no? Que realmente nunca se sienta a pensar en eso. Pero me acuerdo mucho de la literatura latinoamericana, como empecé a acordarme de los cuentos de Horacio Quiroga.
Wow. Una noche boca arriba, ese tipo de cosas. Me acuerdo patente de ese cuento es un agricultor que va pasando una cerca y se tropieza y se entierra ¿cómo se llama? Un machete y queda tendido y empieza a tener un sueño con el futuro, no sé, una cosa loquísima, empieza a tener un sueño como que donde lo están persiguiendo, al final el sueño era la realidad. Bueno, mucho de cuentos latinoamericanos, autores chilenos que me impresionaron mucho, recuerdo Rojas, ¿no? Manuel Rojas, con Hijo de Ladrón. Hijo de Ladrón, una novela muy impresionante para mí, a esa edad, ¿no? Qué bueno que lo tocas porque te quería preguntar qué es lo que más te impresionó de... Estás hablando además de Hijo del Ladrón, que es yo creo que una de las novelas, además que tantos años que demoraron en hacerla, ¿no? Sí, De una obra culmine, digamos, del... ¿Qué te impresionó de Manuel Rojas? yo creo que era la humanidad. Finalmente, eh, como este don que tiene Manuel Rojas de ponerte en la piel del personaje y de sentir como él eh, de meterse en su piel. Esa cosa que te transporta y que te hace tener empatía por los otros. Eso me pasaba con estos personajes eh, eh, y con estas características que lo describe el novelista. Me pasa también con otros autores cosas parecidas, ¿ah? Que me pasó después, bueno, pero después vamos a llegar como a la juventud. Pero creo que hay una línea que une a estos autores que a mí me gustan y me han marcado. Pero hablando del colegio, también en el currículum, ponte tú, estaba 100 años de soledad, que también es un libro, soy bastante clásico por mi gusto, creo que son libros que ha leído la mayoría de la gente. Pero también, García Márquez también me impresionó muchísimo en ese tiempo. Y, otros autores latinoamericanos como Juan Rulfo, con su gran novela Pedro Páramo, también me impresionó muchísimo. Y ahí, en Juan Rulfo, creo que continuó en mí, porque he leído varias veces esa novela y la he leído hace unos 3 años atrás, la volví a leer con mucho interés y ha sobrevivido en mí esa novela. Hay novelas que han como sobrevivido. Yo te diría que más que García Márquez, que es tan florido y es tan entretenido y qué sé yo, y el otro es mucho más seco, pero creo que es más profundo quizá en algunas cosas, o me llegó más profundo en algunas cosas. Hay otra cosa que te iba a comentar de la época del colegio. Leí el Quijote y lo leí entero, como tenía esta... Yo creo que debe haber sido los pocos del curso que se leyó el Quijote, porque había que leérselo. No sé si ahora hay que Leer leérselo, pero leen los resúmenes. Yo me lo leí entero el Quijote y fue bien interesante porque creo que del Quijote yo saqué una vena como humorista, de comediante, porque creo que es una de las cosas, es muy divertido el Quijote, es muy enchunga, está escrito muy enchunga. No es como el libro, porque el Quijote siempre se pone como el libro, así, aquel soñador, el que lucha contra los molinos, y de eso no tiene nada, es un libro que es una farsa, se está riendo, es muy irónico, y tiene cosas muy pedestres. O sea, en un momento el Quijote le vomita en la cara a Sancho, o sea, unas cosas pero de un patetismo y una ridiculez que no es ese libro como que es académico, qué sé yo. Difícil de leer, sí, porque está escrito en un español que no todo el mundo le sigue la línea. en esa posada donde él creía que estaba con una niña que lo venía a ver y resultó que no era. Y No, el pero sí es una locura ese libro, es una comedia completa para reírse todo el tiempo. Sí, sí. Pero ese tipo de cosas en el colegio, ¿ah? A ver, tengo alguna otra anotada, A déjame qué edad ver, leíste pero... el Quijote completo? ¿Cómo? ¿A qué edad leíste el Quijote completo? Yo creo que es cuando se pedía en el colegio, esto ya era tercero medio, debe haber sido cuarto medio. Yo siempre tuve muy buena onda con mis profesores de castellano. Algunos de ellos eran también participaban de los grupos de teatro donde a mí me gustaba mucho estar.
Entonces, siempre tuve muy buena onda con ellos y me gustaba mucho el ramo. Me iba muy bien en castellano, tenía muy buenas notas. No hacía los ramos como matemática y eso que me iba fatal. Eh, Así que Tienes la edad que Ramón llega. Fincheira, me acuerdo, Eduardo Benítez y Ramón Fincheira eran mis profesores de castellano en diferentes épocas y que son también gente que yo recuerdo con mucho cariño porque es gente con la que viajé con ellos en la literatura y que tenían un gusto por lo que hacían, un cariño por las letras. Lo que te iba a preguntar también es la edad que llega el amor. Ahí también un poco la poesía, algo así, o Ah, no. sí. Sí, 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 a mí me gustaba bastante la poesía, eh, pero no era muy nerudiano, no me gustaba tanto, yo era como Huidobro, Vicente Huidobro, porque nos hicieron también leer a Vicente Huidobro, y bueno, Parra me gustaba mucho, Nicanor me gustaba muchísimo. Pero sí, cuando llegaba, obviamente, aquí yo te voy a contar una historia muy divertida, que era que obviamente a los 14, 15 años, como tú dices, cuando llega el amor, uno Claro, escribía poesía muy desgarradas, qué sé yo. Estaba muy enamorado. Y mi colegio era solo de hombres, pero en el teatro compartíamos llegaban de otro colegio algunas niñas y también participaban del grupo de teatro. Entonces yo estaba muy enamorado de una de las chicas y claro, escribía poemas. Entonces escribía poemas y lo escondía, obviamente, en mi pequeño escritorio, ahí al ladito de mi cama, qué sé yo. Y de repente las volví a ver y estaban corregidas en lápiz rojo por mi mamá. Porque claro, no se escribía así esa palabra, esto estaba mal aquí, era terrible, fue un choque terrible esa cuestión. Como era profesora de castellano, y y las se me... cartas de amor también las revisaba. ¿Ah? Las cartas de amor también las revisaba. No, bueno, las cartas de amor las enviaría, no, no, no creo que pasaran por el sedazo. Y ahí ya viene la universidad, ¿no? Ya los Sí, amigos. sí, ya como saliendo del colegio, ya uno ahí, o un poquito antes te diría yo, como en la etapa de la juventud, de la adolescencia, yo creo que el escritor que a mí me marcó mucho en ese tiempo era Cortázar y con Rayuela, ¿no? Pero eran como los tres libros que leíamos un lote de amigos. Yo creo que la mayoría de los adolescentes de esos años, quizás también antes, que era como uno se leía Rayuela de Cortázar, bueno, que era como el que más me marcó, pero también uno leía Sábato, El túnel, que a uno lo representaba muchísimo en ese momento, cómo se sentía uno, o Hermann Hesse también, ¿no es cierto? Siddhartha, como todos esos viajes, todas esas cosas que a uno lo representaban profundamente. Eh, Cortázar sobrevivió, digamos. Cortázar lo seguí admirando muchísimo hasta el día de hoy y también lo he vuelto a releer. Y ahí también encuentro este parecido de alguna manera con esta manera de llegar a la humanidad de los personajes, de hablar de una manera tan sincera de cómo somos cada uno. Y ahí lo conecto un poco también con Manuel Roja en esa manera de ser, de relatar al ser humano y de que uno se sienta partícipe de esa historia como siendo uno el protagonista. Eh, sí, ahí me metí como en esos terrenos. Espérate, que anoté otras cositas. Es que ahí también me tocó entrar a la escuela de teatro. Entonces yo entré a los 17 años a estudiar teatro. Entonces ahí ya tuve que A la meterme Perdón, a la Universidad de Chile, ¿cierto? a la Universidad de Chile. A la Sí. Universidad de Chile, entré a los 17 y ahí entré muy de lleno a toda la literatura teatral, digamos. Entonces ahí el Teatro Universal, obviamente Shakespeare, que después me tocó interpretar algunas obras de Shakespeare, y o Molière más en la comedia, ya autores, los clásicos, ¿no es cierto? Pero, o Ibsen, o eh, qué sé yo, espérate, o Durreman, La visita de la anciana dama de Durreman, o Brecht, autores que eran muy potentes, porque el teatro como
se expresa a través de los textos de los personajes, siempre muy fuerte, muy directo, muy apasionado. Es interesante la dramaturgia, a mí me gusta mucho. Y autores chilenos también, que en ese tiempo a mí me rayaban harto y que estaban ahí en la escuela de teatro. Entonces, me fui un poquito por la línea teatral, más que por la literatura. Creo que ahí entré bastante en eso y también entré en una etapa de ver muchas películas. Y ahí me empecé a relacionar más con el cine y del cine quizá iba a la literatura. Por ejemplo, yo me acuerdo que en esa etapa, bueno, era dictadura todavía, y había algunos espacios donde uno se juntaba. Ponte tú el Goethe, el Instituto Chileno Cultural, del Instituto Chileno Alemán de Cultura, perdón, que se llamaba de Goethe, donde hacían funciones de cine, daban obras de Herzog, de Wim Wenders. Entonces, por ejemplo, había una película de Wim Wenders que era El miedo del arquero frente al penal, que es espérate, lo tengo por aquí, Peter Hanke, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, claro. Entonces, de ahí yo y pasaba el libro, veía la película y pasaba el libro. O cuando dieron un poquito más adelante Blade Runner, que era la película basada en el libro de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas mecánicas, ahí pasé a Philip K. Dick, empecé a leer Philip K. Dick. Entonces, como que ya me metí más, no era tanto el libro solo. O me tocó hacer la adaptación de Michael Ende de La historia sin fin, que la hicimos en teatro, después con el grupo de teatro provisorio, que éramos unos chicos que estábamos ahí en la escuela, que hicimos un grupo de teatro. Y claro, la literatura ya empezó a ser parte más bien de mi trabajo, a diferencia de antes que era un lugar donde yo pasaba el tiempo, me entretenía, me acompañaba, me salía de mis angustias, entraba en mundos mágicos, etcétera. Después ya pasó a ser otra cosa, como una cosa más de trabajo. ¿Fuiste también público habitual del Cine Arte Normandí? Mucho, mucho. Yo me sentía muy humillado después con la canción de Los Prisioneros. Y decía, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas del país? Claro, porque yo siempre estaba diciendo lo mismo, alegaba por Chile, me quería ir a estudiar en Argentina, estábamos en dictadura, eran tiempos bien grises y pasaba metido en el cine arte normandí, pero mucho. Ahí viene mi inspiración de cineasta, que es todo el cine italiano, el neorrealismo italiano. Eh, con todas las películas que ahí daban, qué sé yo, Nos habíamos amado tanto, o Los desconocidos de siempre, qué sé yo, todo el cine italiano de la posguerra, El ladrón de bicicleta, qué sé yo, todo eso pero sobre todo las que son más como en tono de amor y comedia, que a mí me gustaba mucho, fue lo que me marcó después para las cosas que hice en cine. Y seguramente después cuando dirigí los 80 había mucho de eso, de una cierta cosa costumbrista que tenía el cine italiano de la posguerra, que se centraba a las casas, a la intimidad de la clase media, a la vida más pequeña, más íntima, historias pequeñas e íntimas de la gente común y corriente. No contaba historias de grandes héroes, siempre eran perdedores. Como en el caso de una de mis películas favoritas, que es Los desconocidos de siempre, eh, y que son cuatro ladrones que intentan asaltar una casa de empeño y se equivocan y entran a otro lado, y terminan comiendo ahí lo que pillan en la cocina. Y siempre son perdedores, son historias así bien muy nostálgicas, y en un estado de Italia, que la Italia de la posguerra, que es como un país un poco tercermundista. Entonces me conectaba mucho con Chile. Y, y cuando ya llega el periodo que empiezas a actuar y te empiezas a relacionar ya, estamos hablando, no sé, Andrés Pérez, María Izquierdo, en el tiempo del Gran Psicoteatro, ¿se vinculaban también a través de los libros de un poco ese mundo? O,
Sí, por supuesto, siempre hay en el mundo de la actuación y eso siempre hay mucha inspiración de la literatura eh, y siempre hay conversaciones al respecto. Ahora, no todos los actores son buenos lectores. Yo te diría que hay pocos actores que son fanáticos de la lectura. Eh, Daniel Alcaíno, ponte tú, el actor Daniel Alcaíno es un lector consumado, está siempre con un libro. Eh, Tiene un libro de hay- cómics, de hecho, me ¿Ah? parece. Tiene un libro de cómics, me parece. ¿Alcaíno, Daniel? Ah, puede ser, porque dibuja también bastante, puede ser, no lo sé, no lo Sí. sé. Pero en general los actores son gente que está como muy interesada en vivir experiencias. Esto también lleva a que muchos, o en mis tiempos, no sé ahora, pero en mis tiempos eran muy carreteros los actores. Yo creo que nunca carreteé tanto como cuando estuve en la escuela de teatro. Ahora estoy totalmente alejado de las pistas, pero en ese tiempo se carreteaba muchísimo porque el actor es alguien que como que quiere atesorar experiencias. Entonces no es alguien que esté tanto en los libros, ¿ah? Es alguien que quiere vivir mucho y estar aquí y estar allá. Pero sí, obviamente hay algunos que más, y obviamente Y, María Izquierdo, Willy Sember, Willy era un gran lector también, María también, y compartíamos algunas inquietudes. A mí, en esos tiempos yo entré a leer a leer a Saramago, ponte tú, que otro de mis autores que yo conecto con Roja, Cortázar, Saramago, que también encuentro que Cortázar y Saramago como que tienen una manera un ritmo para escribir, como que uno se resbala por las páginas, va de una manera muy fácil por las páginas, como que uno agarra una cuerda que va y se deja ir. Y Saramago es uno de mis autores preferidos, ya más de época de más grande. te quería consultar si Andrés Pérez también era buen lector. Sí, sí, Andrés era muy buen lector y escribía también, bueno, escribía obras. Y, y sí, no recuerdo haber tenido con él una conversación literaria, pero sí, Andrés era una persona muy culta. No recuerdo especialmente algún libro sobre el que hayamos hablado. Pero sí, y bueno, y el mundo del teatro, obviamente con Andrés, por ejemplo, montamos los Shakespeare que ahí ocurre una cosa diferente, que entre leer una obra y montarla, hay, yo creo que sobre todo me pasó eso con Shakespeare, que cuando uno lee la obra, a veces no la comprende en su totalidad, pero cuando la lleva a escena, cuando hay que ponerla en escena, porque cuando uno monta una obra, además hay una discusión sobre lo que se está haciendo. Entonces hay una discusión sobre los personajes y ahí uno empieza a entender qué había en la mente del autor. Y es increíble cómo Shakespeare tiene la capacidad de echar a correr varios conflictos al mismo tiempo y que todos estos conflictos puedan relacionarse entre sí. Entonces se crea personajes súper ricos y que están todos de alguna manera conectados. Y eso ocurre cuando uno se da cuenta en el set de eso, más en el set o en el escenario, más que cuando lo lee. Es muy interesante. Entonces el trabajo con la literatura y ese paso de llevar la literatura a la vida es bien interesante. Ahora, lo tremendo es que ustedes además en ese momento estaban rescatando los textos de Parra, digamos, Sí, de pues de Roberto Roberto. Parra. Claro. Los textos de la Negra Esther, las décimas de la Negra Esther de Roberto. Y estábamos con Roberto ahí, ¿ah? Que estaba en las funciones. Roberto vendía el tío vendía sus libritos hechos en mimeógrafo con las décimas de la Negra Esther. Las vendía ahí en la entrada a la carpa o en la salida. Después de la función subía al escenario y tocaba un poco de jazz huachaca. Era una experiencia estar con Roberto y Roberto era alguien que escribía de manera frenética. ¿Ah? Tiene cantidad de libros inéditos, Roberto. Hay un apartado en la Biblioteca Nacional online donde uno puede entrar a varios cuadernos que fueron donados a la biblioteca por, por la Cata Roja, su viuda,
y ahí está lleno de décimas que escribía Roberto sobre las diferentes circunstancias de su vida, que tuvo una vida muy, muy, muy especial, Roberto, de vagar por Chile, de andar por los bajos fondos, por los puertos, por los cabarets, durmiendo debajo de la barra. Es una historia, quedándose dormido en los trenes de carga, amaneciendo quizás donde, buscándose la vida, y todo eso está relatado en sus décimas. Un De tipo hecho, muy brillante. la primera función de La Negra Esther fue en Puente Alto, ¿cierto? Sí, ¿Cómo estabas ese día? ¿Qué sensación tenías cuando tenías que salir a escena? era bien especial porque estaba en la primera fila, estaba sentado Roberto, Nicanor, Lalo creo que estaba también. Y yo tenía que salir de escena y tenía que enfrentar al personaje que iba a representar. Entonces, era bien especial. Yo estaba maquillado y vestido como el señor que estaba ahí en primera fila. Eh, y ahí tengo una anécdota que la cuento siempre, quizás nuestros ah, oyentes no la han escuchado, así que la cuento de nuevo. Pero en un momento de la obra yo me sentaba en la parte delante del escenario que se llama Corbata, muy cerquita del público, porque era en la parte de la historia que Roberto vuelve a la casa materna después de haber vivido las de Kiko y Caco en San Antonio, y vuelve y le hacen una fiesta. Bueno, Nicanor antes lo ducha, lo viste, lo deja, pero perifollado entero, van donde la mamá y preparan la comida, y Violeta se pone a cantar y todo aplaudiendo, qué sé yo. Entonces yo siempre había ensayado esto, me sentaba ahí, miren a la vieja, decía yo, vieja porque yo tenía la costumbre más o menos de decirle vieja a la mamá, la vieja, o ¿cómo está tu vieja? Bien, qué sé yo. Pero cuando digo esto, miren a la vieja por Clarisa Sandoval, que la interpretaba María José Núñez y que llegaba a la corbata del escenario, escucho que Roberto dice retándome, la mamita, me dice, muy seriamente. Entonces fui corregido por mi propio personaje en directo. Fue terrible para mí, quedé helado. Nunca más dije la vieja, obviamente, siempre fue la mamita, la mamita, la mamita, claro. Fue como una falta de respeto en ese momento y fue mi ignorancia de hablarle así a Clarisa Sandoval, que Clarisa Sandoval, hay que sacarse el sombrero, fue una mujer que educó a 11 cabros chicos saliendo de una pobreza muy terrible en Chillán, y salió Nicanor, Violeta, Roberto, Lalo, una cosa impresionante. Y bueno, ahora ya entiendo que vas pasando de la actuación al trabajo como director. Fue una evolución, no lo hiciste inmediatamente, digamos, ¿no? Eh, Yo fui bastante paso a paso, como decían en la pandemia. Primero empecé desde que desde que entré a la escuela de teatro, empecé haciendo cortometrajes. Y luego tenía de hecho un cortometraje que hice, que fue más o menos visionario en cuanto a lo que iba a ser mi vida, que se llamaba Chileno Ganador, que era, no por el título, sino por de qué se trataba, era una ironía el título. Era un escritor que interpretaba Aldo Parodi, que iba en viaje a Europa a entregar una novela que no había escrito. En ese tiempo no había mucho internet, entonces uno tenía que viajar a entregar las cosas o mandarlas por correo. Y esto lo hice en una gira de la Negra Esther, que viajábamos a Europa con la obra entera, iba todo el elenco. Entonces, durante la gira íbamos con una camarita de video y en los aviones, en los hoteles, en los trenes íbamos grabando y haciendo esta historia. Entonces iba Aldo, que era el escritor, y alrededor andaba con sus personajes que lo rodeaban. No sé dónde quedó ese cortometraje, que eran el resto del elenco de la obra que querían participar de buena onda en el cortometraje. Entonces, que al final terminé siendo escritor, también terminé publicando en Europa y qué sé yo. Fue como una cosa que hice con antelación.
¿Y cómo se puede compatibilizar ser lector con trabajar haciendo producción, haciendo director? Porque ¿qué ratos libres te quedan? ¿Estás en un proceso? Sí, ya. Bueno, yo creo que a toda la gente que entra a trabajar ya le va quedando y empieza a tener familia, que es lo otro, que te va tomando mucho tiempo, ya le va quedando poquito tiempo para leer. Yo he tenido también grandes espacios de tiempo donde he bajado muchísimo el ritmo de la lectura o definitivamente lo he dejado de lado, eh, sobre todo cuando uno tiene cabros chicos y son muy demandantes y uno llega de la pega a la casa y hay que ponerse el hombro y en la mañana hay que salir muy tempranito y al colegio y esto y lo otro. Entonces, leer de repente se convierte un poquito en un lujo ahí, poder sentarse a leer un libro. Como decía Cortázar, el único lugar tranquilo de la casa que va quedando es el libro. Claro. Claro, meterse ahí, estar tranquilo, es un lujo. Ahora ya que mis hijas son más grandes, yo he podido recuperar la lectura. También la he podido recuperar con un librito electrónico, un Kindle, así que a mí me gustan mucho, hay gente que no les gusta, a mí me gusta mucho porque uno puede tener una gran variedad de títulos ahí y me ha tocado viajar harto, entonces es muy fácil de llevar a todas partes, es muy agradable, yo lo encuentro muy agradable esa cuestión. Te quería preguntar si te ha sucedido eso de que tomas un libro y no lo puedes dejar. Y no lo puedes dejar, o sea, lo tienes, si en algún minuto te ha pasado con algún libro, que lo empiezas Sí, 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 ya, sí. o sea, se te pasa la hora, en la mañana lo sigues Sí, leyendo, y al mediodía, y hasta que lo sí, terminas. corrientemente sí me pasa. Mira, estaba leyendo a un autor, espérate, lo tengo por acá, algunos libros. Por ejemplo, el Grisham, no sé cómo se pronuncia, Grisham, que es un autor gringo de policiales. Son novelas bastante netamente del género policial, conectado con él es abogado, entonces está conectado con toda la trama que tiene que ver en los tribunales gringos. Y es un tipo que escribe así que tú empezáis y no queréis parar, no queréis parar, no queréis parar. Creo que me pasa bastante a menudo. Y también me pasa lo otro, que empiezo un libro y lo dejo. Eso pasa bastante en los libros electrónicos, como que uno tiene menos culpa que dejarlo que los libros de papel. Porque uno lo deja y al tiro te puede aparecer otro, ¿me entendí? Eh, También me pasa eso, que en algún momento uno tenía como la culpa, no, tengo que leerlo, quizás más adelante se arregla y qué sé yo, pero Pues se arregla. claro, pero ya uno tiene menos tiempo también, entonces en realidad si un libro no te agarra y te engancha así y no te suelta, me acuerdo de El Camino, este libro que habla de este padre con el hijo que van en un mundo ya como posguerra atómica, que lo empezáis a leer y no hay caso que uno salga de ahí. Es tremendo, te agarra, pero fuertísimo. Me encantan esos libros. Creo que también cuando yo escribo intento también mantener este suspenso al final de cada capítulo, donde el lector se pregunta qué va a pasar ahora. Creo que soy un gran... me gustan mucho las películas de Hitchcock, aunque ha sido tan cuestionado últimamente, pero me encanta su obra. Y Hitchcock, cuando hablaba del cine, que hay un librito muy bueno de que Truffaut entrevista a Hitchcock. Es uno de los libros con relación al cine que me gustan mucho. Hablando de libros. Eh, y en ese libro Hitchcock dice que para él todo el cine es suspenso, todo, todo. Las historias de amor, las de terror, los de aventura, todo es suspenso. ¿Por qué? Dice, porque el suspenso es la pregunta del espectador que dice, ¿qué va a pasar ahora? Ese es el suspenso, finalmente. Entonces, yo creo que cuando el espectador pierde esa inquietud de, pero ¿qué va a pasar ahora? No es que se lo esté preguntando todo el rato, pero es la necesidad de saber qué va a ocurrir con lo que le está ofreciendo el autor. Cuando el lector pierde eso, decae inmediatamente la historia.
Y a mí me viene esto también desde la educación del teatro callejero, porque cuando uno hacía teatro en la calle, y Era, nosotros hicimos alguna obra en la calle, la gente en la calle no es que vaya a ver un espectáculo, va de un punto a otro y se topa con algo en la calle. Y si no es interesante, van a seguir de largo. Si es medianamente interesante, se van a detener y van a decir, bueno, todavía no me cierran el banco, alcanzo a estar 10 minutos aquí. Pero si no es demasiado interesante, no van a dar una moneda al final. Entonces, solamente si uno hacía algo muy interesante que mantuviera la atención del espectador, era que uno iba a poder pasar el sombrero y íbamos a poder juntar plata para comer ese día, etcétera. En esa nos llevábamos, teníamos veintitantos años, estábamos estudiando teatro y hacíamos teatro en la calle y era importante que la obra nos diera que comer. Entonces, esa fue una escuela bastante exigente que a uno le quitó, lo aterrizó, en el sentido de que la gente quiere ver algo que sea interesante, que lo mantenga la atención. Uno no nos podíamos dar el lujo de divagar, de perdernos, de ponernos lateros. ¿en qué orden leíste Rayuela? De los Ah, ya, la leí, la primera vez que la leí, porque la leí varias veces, fue en el orden propuesto por el autor, saltando de un capítulo a otro, digamos. Y lo segundo es, ¿qué nos puedes contar de la maga? Eh, eh, Mira, es que después, curiosamente, después me ha tocado mucho a mí ir a Francia. Entonces, he estado recorriendo París y todo eso. Y nada, no sé qué te podría contar. Tengo a mi propia maga, digamos, eso te podría contar. Que sí la encontré. Que Ya, sí, finalmente sí la encontré. Sí, bueno, así parte, encontraré a la maga. claro, tal Así que, cual. no, yo creo Tal, que todos terminan enamorándose de ella, ¿no? O sea, sí, 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 es maravilloso. así. Eh, Hoy, lo último para terminar, que es increíble lo que uno aprende escuchando a otras personas hablar de libros, es increíble. De hecho, todo lo que tú has nombrado lo vamos a destacar en la descripción y vamos a colocar los títulos para que la gente se interese en leerlo. ya, Y, fantástico. y algo como una última pregunta que a lo mejor es personal, pero que tiene alguna relación con los libros es, ¿qué libro te ha acompañado en los tiempos, en los momentos más tristes? Cuando te has sentido triste, si has tenido algún libro o alguna música que te ha acompañado. Eh, Mira, la verdad es que cuando estoy triste como que no me siento como en disposición de leer. Pero sí, yo algo parecido a eso es cuando tengo como angustias existenciales del tipo cuestionándose cosas de tu actitud en la vida o te enredáis con ciertas actitudes que tomaste o como no sabes cómo enfrentar ciertos acontecimientos. Y a mí me gusta tanto la filosofía y, y hay un filósofo francés que se llama Montaigne, no sé mucho cómo se pronuncia, que es un tipo que aterriza mucho la filosofía y que habla de los problemas más comunes que tiene uno, que claro, él es contemporáneo a Molière, pero de hecho hay un libro de Fonseca, del autor brasileño, que leí hace poco, muy bueno, donde narra toda esta época con Montaigne y con, y con Molière, etcétera. Él es en el libro un amigo de Molière y narra la muerte de Molière, etcétera. Ya, pero en esa época francesa, pero que tenemos en el fondo conflictos parecidos, aunque haya llegado mucha técnica y todo, el ser humano todavía tiene los mismos conflictos y conflictos sencillos como tu relación con la amistad, con los demás, con el dinero, con el amor, con tus hijos, etcétera, con la mentira, con la verdad, con la traición. Son hechos a los que nos enfrentamos diariamente y donde no hay una guía, verdaderamente, fuera de lo que tú has visto de tus padres, qué sé yo.
no hay una guía, de repente uno se enfrenta a angustias existenciales bien fuertes. Y cuando lo leo a él, como que le encuentro sentido en muchas de estas cosas y me calmo. Entonces a veces me voy para allá cuando estoy en busca de aterrizar un poco mi vida. O sea, recomendable para momentos de crisis. Sí, sí, sí. Ensayo se llama, Ensayo sobre la filosofía, se llama su libro. Es un solo libro donde habla de todos estos temas que son bastante pedestres y que muchos filósofos no los tomaban. Pero él en realidad era un hombre común y corriente y te da a entender su manera de ver la vida con sabiduría. Excelente. Ha sido increíble. Yo había prometido que iba a ser 45 minutos, lo cumplí, traté de Ah, ordenarme. muy bien, pasó muy rápido. Y para contarte que, bueno, además vamos a esperar tu visita que ya la estábamos conversando para ya Es fines de año, pero también contarte que cuando tú vengas, nosotros también te tenemos un regalo. Está acá. fantástico. Este libro que se llama Revelando Recuerdos, que es la memoria de un reportero gráfico, es la memoria de Luis Arnés Montiel, es muy interesante. Lamentablemente fue publicado por su familia de manera póstuma. Él falleció durante el periodo de la pandemia. Y Ah, en este libro cuenta su historia desde que él comienza a ser reportero gráfico en Valparaíso y luego viene a Santiago en el periodo de las campañas presidenciales, Frei, Allende. Es increíble la cantidad de datos históricos que comenta. Y bueno, él dice acá al inicio que está escribiendo este libro para las nuevas generaciones. Es un honor regalártelo y también difundirlo porque siempre los que están detrás de la cámara no siempre son sí, reconocidos, ¿no? maravilloso, muchísimas gracias. Yo te voy a llevar también, como te decía, el Electrocante, que es el último libro de ciencia ficción policial, así que vamos a ir a repartirnos regalos. Excelente. Así que, bueno, me despido. Bueno, despido en realidad a los amigos en el canal que están siguiendo esta entrevista y gracias porque síganos porque van a venir otras también así entretenidas como la que acabamos de tener. Bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo.